El Consejo Nacional Electoral, mediante oficio de 13 de febrero, solicitó a la Corte Constitucional su dictamen previo sobre la solicitud de formularios de recolección de firmas de Compromiso Ecuador para una consulta popular de iniciativa ciudadana. Mae Montaño, asambleísta nacional por Creo. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinar Gote, al pueblo ecuatoriano, un cariñoso saludo, y a mi pueblo de Esmeraldas, que ayer recibió con pasión y alegría a Guillermo Lasso, líder de Creo. Bueno, Guillermo Lasso, justamente, el líder del movimiento Creo, ha presentado a la Corte un escrito impugnando el proceder del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué Creo considera que el Consejo Nacional Electoral se ha arrogado una competencia que no le corresponde? ¿Qué es lo que le corresponde al CNE y qué le corresponde a la Corte? Para iniciar, déjeme decirle que el escenario en el que ahora debatimos el tema de la consulta, está marcado por el despertar del pueblo ecuatoriano, de tal manera que ni las cadenas les alcanzará. Por eso están nerviosos, asustados y rabiosos, y se lanzan contra Guillermo Lasso precisamente porque él ha levantado la bandera, ha alzado la voz en representación del 81% de ecuatorianos que hoy exige una consulta. Por esa razón creo que es necesario en este debate, tomando los puntos legales y constitucionales específicos en el cual se fundamentó la presentación de la amicus curiae que hizo aproximadamente hace 15 días Guillermo Lasso, cuando se refiere precisamente a lo que dice el artículo 104 y a lo que se expresa en el dictamen de la Corte Constitucional de septiembre de 2013. Si tenemos tiempo y usted me permite, quisiera leer textualmente para que quienes nos escuchan puedan interpretar debidamente a qué nos referimos. ¿Se refiere al dictamen previo de la Corte en el otro caso? En el otro caso, cuando el tema de Yasunidos. A ver. Y es veamos. muy claro. El artículo 104 de la Constitución dice que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Hay que subrayar eso. Y dice también que cuando esta consulta sea de carácter nacional, el petitorio, entiéndase, la solicitud de la consulta, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de personas inscritas en el registro electoral. Y en la parte final del artículo dice que en todos los casos se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Interpretando ese artículo 104, el dictamen de la Corte Constitucional de septiembre de 2013 dice con absoluta claridad lo siguiente: el control constitucional de la convocatoria a consulta popular de iniciativa ciudadana precede a la convocatoria, pero no antes de la recolección de firmas. Es decir, el control de constitucionalidad de la o las preguntas a ser consultadas mediante iniciativa popular no precede si no se verifica previamente la legitimidad democrática del solicitante en este caso. Y dice de manera específica, le está vedado, en estas circunstancias, le está vedado a la Corte realizar control de constitucionalidad de la pregunta previo a la recolección de firmas. Señores, es absolutamente claro y evidente que el CNE, de manera inconstitucional, de manera ilegítima y de forma vergonzosa, tomó una resolución para pedir un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Primero, porque se arrogó funciones, no le compete hacer control constitucional. Ahora, pero si el CNE ya conocía esto por el antecedente clarísimo de Yasunidos, que es tan reciente, ¿cuál es la motivación entonces? ¿Cuál es la intencionalidad del CNE de haber hecho lo que hizo? La intencionalidad es clara. Un CNE inclusive ilegítimo, porque sabemos de qué manera los últimos vocales fueron elegidos y de qué forma irregular las autoridades de este Consejo Nacional Electoral fueron designadas. Este CNE, que yo digo, pensábamos que salíamos del domingo 7, pero entramos al martes 13. Este CNE subordinado, negando lo que dice la Constitución y pasando por encima de lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional, primero emite un análisis constitucional que no le compete y segundo envía a la Corte Constitucional, cuando lo único que tenía que hacer es entregar los formularios
para que Compromiso Ecuador recogiera las firmas. Bueno, eso está y poder claro, pero entonces ¿qué ha respaldar pasado? el petitorio. Eso está claro, pero ¿qué ha pasado? Ya tiene mes y medio desde que el CNE envió a la Corte el asunto. Y durante ese tiempo, ¿qué ha ocurrido en la Corte con este trámite? En la Corte Constitucional no ha ocurrido nada, pero sí están ocurriendo cosas con quienes estamos respaldando ese pedido de consulta popular. Primero, la comparecencia con este amicus curiae, que es claro, y que le dice a la Corte Constitucional: señores, ustedes que también se han subordinado al poder del Ejecutivo y que ya le negaron al pueblo ecuatoriano la posibilidad de una consulta, dándole a la Asamblea obsecuente y subordinada la posibilidad de designar la Comisión de la Infamia, porque así le llaman la gente en las redes sociales, para que 108 obsecuentes, son 108. Bueno, son pero ¿qué es lo que 100 debe hacer en indefinidos. estos momentos la Corte? O sea, En este momento, sí. la Corte Constitucional, si es que tiene un ápice de vergüenza, de dignidad y de respeto a sí mismo, tiene que hacer valer este dictamen claro que ellos mismos tomaron en el 2013 y decirle al CNE, primero, que tiene que ser respetuoso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no les compete y que de manera inmediata deben entregar los formularios para la recolección de firmas. Eso es lo que tiene que hacer en este momento la Corte Constitucional. Mae Pero Montaño, no nos quedamos asambleísta en eso. nacional por Creo. Gracias por su participación. No nos quedamos en eso, estamos en Contacto acción. Directo. Estamos en acción, doctor Pinargote. Buenos días.